En el teléfono de Bobby Jamison, encontrado dentro de la camioneta abandonada, había una fotografía de su hija, Madison, de 6 años. Fue tomada el día que desaparecieron. Madison aparece en una posición forzada, incómoda, como si alguien más lo hubiera sostenido para encuadrarla. Pero según todos los testimonios disponibles, no había nadie más con ellos. Nadie que se sepa. Imagina que eres un cazador en las montañas del condado de Latimer, Oklahoma. Es noviembre de 2013. Hace frío, el suelo está cubierto de hojas húmedas y muertas, y llevas horas caminando en silencio buscando señales de venado. Entonces tus botas se detienen solas. Hay algo en la tierra. No es un animal. Es demasiado pequeño para ser un animal grande y demasiado pálido, demasiado blanco para ser solamente una piedra. Llamas a tu compañero. Él llega. Los dos miran. Y entonces ven más. Otro hueso. Otro y otro. Y así formaron una hilera. 2 cuerpos adultos y los restos de algo más pequeño. Una figura que no llega a 1 metro de altura, tendidos boca abajo en el barro del bosque, uno al lado del otro. La policía llega, después los forenses y después los periodistas. 4 años antes, a menos de 5 kilómetros de ese lugar, una camioneta blanca había aparecido abandonada en un camino de tierra con $32,000 en efectivo debajo del asiento del conductor. Los teléfonos celulares de la familia, sus billeteras, sus abrigos doblados en el asiento trasero y una perra pequeña que ladraba sin fuerzas al borde de morir de hambre. Los 3 Jamison, Bobby, Sherilyn y su hija de 6 años, Madison, llevaban 4 años siendo polvo. Y todavía hoy nadie sabe exactamente qué les pasó. Pero hay algo que sí sabemos. En el teléfono de Bobby, encontrado dentro de esa misma camioneta, había una fotografía de Madison, tomada ese mismo día, en la montaña, en una posición extraña, tensa, como si alguien lo hubiera sujetado para la foto. La pregunta es, ¿quién tomó esa foto? Eufaula es un pueblo de menos de 3,000 personas en el este de Oklahoma, rodeado de bosques rojos y carreteras de 2 carriles, donde los camiones pasan lentos bajo el sol de octubre. Bobby Dale Jamison tenía 44 años. Era un hombre grande, de voz suave, según quienes lo conocieron, con un dolor de espalda crónico que lo había dejado fuera del trabajo desde un accidente de tránsito años atrás. Vivía con ese dolor todos los días, dependía de los cheques del seguro de discapacidad y en los últimos meses había adelgazado de manera visible, demasiado para ser natural. Su esposa, Sherilyn, tenía 40 años y padecía trastorno bipolar. Era una mujer intensa, capaz de una ternura enorme y de episodios de una energía que asustaba a quienes lo rodeaban. También cobraba discapacidad y también había adelgazado. Y Madison tenía 6 años. Su abuela materna, Connie, diría después que la niña nunca había ido a ningún lado sin su perra. Una perrita llamada Macy, que dormía enredada en sus pies. Los Jamison vivían en una casa modesta en las afueras de Eufaula. Habían retirado a Madison de la guardería meses antes, sin explicación oficial, aunque circulaba el rumor de que la familia tenía planes de demandar al distrito escolar por razones que nunca quedaron del todo claras. El hijo mayor de Sherilyn se había ido a vivir con su padre biológico en Oklahoma. Con eso la pensión de su manutención infantil se cortó y los Jamison empezaron a tener problemas para pagar la hipoteca.
Fue entonces cuando comenzaron a hablar de mudarse, de empezar desde cero, de irse a las montañas. Había un terreno de 40 acres cerca del pueblo de Red Oak, a unos 50 kilómetros al noroeste de Eufaula, en las montañas St. Bois. Terreno barato, aislado y sin vecinos cercanos. El tipo de lugar donde un hombre con dolor de espalda y una mujer con los nervios demasiado activos podrían quizás encontrar la calma. El 7 de octubre de 2009, un día antes de desaparecer, Bobby y Sherilyn visitaron la propiedad y hablaron con el dueño del terreno. Todo parecía normal. Había planes concretos y había futuro. Al día siguiente, el 8 de octubre, la familia cargó su camioneta y se fue, pero nunca regresó. Nadie reportó la desaparición de inmediato. Los Jamieson eran una familia privada, reservada, que no tenían contacto frecuente con parientes ni vecinos. Pasaron 4 días antes de que alguien notara que no había señales de vida en la casa. Pasaron 5 días más antes de que alguien fuera a verificar. Para cuando la policía fue alertada, era el 12 o 13 de octubre. Y el 16 de octubre, una semana después de que los vieran por última vez, los investigadores encontraron la camioneta en un camino de tierra. Las puertas estaban sin seguro y no había ningún signo de choque o forcejeo, y tampoco ningún rastro de sangre. Lo primero que llamó la atención fueron los abrigos. Estaban doblados con cuidado en el asiento trasero. El 8 de octubre, en esa región de Oklahoma, la temperatura caía por debajo de 10 grados Celsius al caer la tarde. Bobby, Sherilyn y una niña de 6 años habían salido a las montañas y habían dejado sus abrigos en el asiento del auto. Lo segundo que llama la atención fue el dinero. Debajo del asiento del conductor, dentro de una bolsa bancaria, había exactamente $32,000 en efectivo. Bobby y Sherilyn cobraban discapacidad. No trabajaban. No eran conocidos por manejar grandes cantidades de dinero. Entonces, ¿de dónde salió ese efectivo? ¿Y por qué lo dejaron ahí? Y lo tercero, la perra. Macy estaba viva, pero apenas. Sin agua, sin comida y sin que nadie lo hubiera sacado de la camioneta en una semana. Según la abuela de Madison, la niña nunca iba a ningún lado sin Macy. Nunca. Pero ahí estaba la perra, sola, en la camioneta, casi muerta. La policía revisó el teléfono de Bobby y encontró esta fotografía. Madison, en la montaña. Ese día, con una postura rígida, incómoda, como si alguien más lo hubiera sostenido desde fuera del encuadre. Los investigadores nunca aclararon públicamente quién pudo haber tomado esa fotografía. El GPS de la camioneta mostró algo más. La familia había subido más arriba del punto donde la camioneta quedó estacionada. Habían ido a la montaña, habían llegado más lejos, y en algún punto del camino la camioneta se había quedado sola. Pero hay algo que los reportes principales no suelen mencionar. Había un testigo. Un hombre que vivía en esas montañas a unos 400 metros de donde la camioneta fue encontrada. Él vio a los Jamieson llegar. Confirmó que estaban los tres. Confirmó que no había nadie más con ellos. Y confirmó que nunca los vio bajar. Mientras la búsqueda continuaba en las montañas, los investigadores empezaron a revisar las cámaras de seguridad de la casa familiar.
Las imágenes correspondían a la mañana del 8 de octubre, el día de la desaparición. Lo que vieron los dejó sin palabras. Bobby y Sherilyn cargaban cosas a la camioneta en silencio, sin hablarse, sin mirarse, sin ninguna de las pequeñas interacciones cotidianas que tiene cualquier pareja cuando prepara un viaje. Un comentario, una mirada o tan solo un gesto. Nada. Los movimientos eran metódicos, casi mecánicos. Los investigadores usaron una palabra específica para describirlos: en trance. En uno de los segmentos del video, Sherilyn saca de la casa un maletín marrón y lo coloca en la camioneta. Ese maletín nunca fue encontrado, ni en la camioneta ni en las montañas, ni después, cuando encontraron sus restos. Tampoco fue encontrada otra cosa: una pistola calibre 22, registrada a nombre de Sherilyn Jamieson, desaparecida, sin rastro. A medida que la investigación profundizaba, comenzaron a emerger testimonios que complicaban aún más el cuadro. El pastor local de la familia, Gary Brandon, habló con las autoridades y reveló que en semanas previas a la desaparición, Bobby lo había visitado en diferentes ocasiones con preguntas inusuales. La pareja creía que su casa estaba habitada por espíritus. Bobby había confesado haber leído la Biblia satánica, no como una curiosidad pasajera, sino con una intensidad que preocupaba al pastor. En una de esas visitas, Bobby le preguntó directamente si sabía cómo conseguir balas especiales para realizar un exorcismo. Las balas para ahuyentar demonios. Además, los investigadores descubrieron que Bobby tenía una demanda activa contra su propio padre, Bob Dean Jamieson. La disputa era por dinero, la mitad de las ganancias de la venta de una gasolinera, que Bobby alegaba que le habían prometido y nunca le habían dado. Pero eso no era todo. Según la madre de Bobby, Starlet, el padre había hecho amenazas explícitas contra la familia, amenazas de muerte. Las cámaras de seguridad que Bobby instaló en la casa no eran solo por costumbre, eran por miedo. El padre de Bobby moriría apenas 2 meses después de la desaparición, a los 64 años, en un hogar de cuidados, sin haber dado explicaciones sobre ninguna de esas amenazas. Y hay un dato más: semanas antes de desaparecer, un hombre que vivía como un huésped en la casa de los Jamieson fue expulsado por Sherilyn. Con una pistola en la mano, disparó 2 balas al suelo, junto a los pies del hombre, para asegurarse de que se fuera. La policía investigó a ese hombre, pero fue descartado eventualmente. Pero el episodio pintaba un retrato de una familia que vivía en un estado de tensión extrema, con un miedo que no sabían nombrar, rodeados de algo que no podían ver con claridad. Lo que viene a continuación es el detalle que la mayoría de los resúmenes del caso omiten. Un detalle sobre la posición en que fueron encontrados los cuerpos, que cuando lo escuches va a cambiar la forma en que interpretas todo lo que acabas de oír. El 15 de noviembre de 2013, 4 años, 1 mes y 7 días después de la desaparición de los Jamieson, 2 cazadores recorrían el bosque del condado de Latimer, buscando lugares de caza de venado. Encontraron huesos, los restos de 2 adultos y un niño. A menos de 5 kilómetros de donde la camioneta había sido encontrada. Tan cerca que la búsqueda inicial de 2009, con más de 300 personas, helicópteros y rastreos terrestres, debería haberlos encontrado. Ese punto estaba, en teoría, dentro del radio de búsqueda.
y sin embargo no los habían encontrado. Los cuerpos estaban en un estado de descomposición tan avanzado que los forenses del estado de Oklahoma tardaron más de 8 meses en hacer la identificación oficial. El 3 de julio de 2014, las autoridades confirmaron los restos pertenecían a Bobby Sherilyn y Madison Jamison. El médico forense, el Dr. Joshua, elaboró un informe. La causa de muerte, desconocida. No se encontraron evidencias de trauma, pero tampoco podían descartarse. Los restos no estaban completos. Los animales del bosque habían actuado durante 4 años. No había manera de saber con certeza si hubo violencia. Lo que sí estaba en el informe, y sin ambigüedades, era esto: las muertes ocurrieron bajo circunstancias sospechosas. Los 3 cuerpos estaban boca abajo, uno al lado del otro, en el suelo del bosque, boca abajo. No hay manera natural de morir boca abajo junto a otras 2 personas sin que haya una causa externa. Si mueres de hipotermia, de extenuación o de una crisis médica, tu cuerpo colapsa. No cae perfectamente alineado en la misma orientación junto a tus seres queridos. El sheriff del condado lo dijo sin rodeos a los medios. Creo que se vieron obligados a detenerse y salieron de la camioneta para reunirse con alguien que reconocían. Y creo que se fueron de forma voluntaria, o tal vez por la fuerza. Alguien que reconocían, eso lo cambia todo. Porque si los Jamison salieron de la camioneta para encontrarse con alguien conocido, entonces esa persona sabía a dónde iban. Esa persona estaba esperándolos o los siguió. Y esa persona, sea quien sea, nunca ha dado la cara. Para entender qué pudo haber pasado realmente en las montañas, hay que juntar todas las piezas al mismo tiempo. Pieza 1. El dinero, $32,000 en efectivo, en una bolsa bancaria. Bobby y Sherilyn no trabajaban, vivían de subsidios de discapacidad, estaban atrasados en la hipoteca. Su cuñada, Nikki, lo planteó con honestidad. Es posible que hubieran aceptado hacer un trato único para salir de sus deudas, no con drogas necesariamente, pero sí con alguien que pagaba en efectivo y en cuya presencia no se hacían preguntas. El dinero podría haber sido el pago por algo, o podría haber sido lo que llevaban para entregar. Pieza 2. El estado mental de la familia. El adelgazamiento dramático en los meses previos, el comportamiento en trance frente a las cámaras, las visiones de fantasmas, las preguntas sobre exorcismos. La hipótesis oficial más sólida apunta a una combinación de deterioro de salud mental severo, posiblemente una crisis psicótica activa de Sherilyn, agravada por medicación mal manejada, con el estrés extremo de las deudas, las amenazas del suegro, el conflicto legal. 2 adultos en un colapso psicológico silencioso que nadie intervino a tiempo. Pieza 3. El testigo de la montaña. Vivía a 400 metros, vio a los Jamison, no vio a nadie más, no los vio bajar. Si alguien los mató allí arriba, ese alguien llegó de algún modo sin ser visto, o ya estaba esperando, o lo siguió por un camino que el testigo no podía cubrir con su vista. Pieza 4. El maletín marrón y la pistola. Nunca encontrados. Eso significa que alguien los tomó o que los Jamison los llevaron consigo a donde fueran. Pero si los cuerpos fueron encontrados a menos de 5 kilómetros y sin esos objetos, ¿dónde están? Y pieza 5. La fotografía de Madison.
tomada ese día en la posición de alguien que está siendo sostenida por manos que no aparecen en la imagen. La teoría más sólida, la que el propio sheriff sugería, es que los Jamieson fueron a esa montaña para encontrarse con alguien. Ese alguien sabía del dinero o llegó por el dinero, o tal vez los llevó hasta allá con una promesa que nunca pensaba cumplir. La posición de los cuerpos boca abajo, alineados, sugiere que alguien los colocó así, o que cayeron así en un momento de colapso simultáneo, bajo alguna forma de violencia o exposición que los cuerpos 4 años después ya no podían revelar. La teoría más aterradora no involucra un asesino en particular, involucra algo más difícil de entender. Un sistema de personas que los empujó hasta el borde, un padre que amenazaba, deudas que aplastaban y mentes que comenzaban a fragmentarse. Y que una mañana de octubre los envió a una montaña de la que no había forma de volver. Nadie fue arrestado, nadie fue imputado. El caso fue marcado como circunstancias sospechosas y archivado. A 16 años de los hechos, en mayo de 2026, el expediente sigue técnicamente abierto en el condado de Latimer. Las autoridades nunca han dado el caso por cerrado y nunca han dado el nombre de un sospechoso. Hay algo en el caso Jamieson que no me abandona desde que empecé a estudiar este caso. No es el dinero, no es el video en trance, no es siquiera la posición de los cuerpos. Es Macy, la perra de Madison, la que dormía enredada en sus pies, la que según su abuela nunca iba a ningún lado sin la niña. La dejaron en la camioneta. Madison tenía 6 años, era suficientemente grande para entender que su perra se iba a quedar sola. Era suficientemente pequeña para protestar, para pedir que la llevaran o para insistir. Y sin embargo, Macy se quedó. Eso significa que lo que ocurrió después de estacionar la camioneta fue tan rápido que no hubo tiempo para nada. ¿O significa que Madison no tuvo voz en esa decisión? ¿O tal vez significa que alguien más tomó el control de esa situación antes de que la niña pudiera decir nada? Lo que sí sé es esto. 4 años después, 2 cazadores encontraron 3 figuras boca abajo en el barro de un bosque de Oklahoma. Solo quedaban huesos, ropa desintegrada y el silencio de una montaña que se tragó a una familia entera en un día de octubre y no devolvió ninguna respuesta. El caso Jamieson es el tipo de historia que persiste no porque sea inexplicable, sino porque cada explicación que se acerca a la verdad resulta más oscura que el misterio mismo. Si fue un crimen, alguien lo cometió y vive libre. Si fue un colapso, nadie intervino cuando había tiempo de hacerlo. Si fue ambas cosas, entonces estamos mirando no el fallo de una familia, sino tal vez el fallo de todos los sistemas que lo rodeaban. Madison tenía 6 años. Eso no debería necesitar más explicación. Quiero saber qué piensas tú después de todo lo que acabo de contar. El dinero, el video en trance, la fotografía sin autor, el maletín que nunca apareció, los cuerpos boca abajo. ¿Qué crees que pasó en esa montaña? Déjame tu teoría en los comentarios. Y si conoces algún detalle que no mencioné aquí, compártelo. Este caso lleva 16 años esperando que alguien le preste suficiente atención. Algunos misterios no se resuelven porque nadie ha preguntado lo correcto todavía.